¿Alguna vez has sentido que una pérdida, por más dolorosa que fuera, te estaba preparando para algo más grande? ¿Que una injusticia que te rompió el alma fue, en realidad, el cincel que Dios usó para esculpir tu verdadero propósito? Esta es una historia sobre esa clase de dolor, esa clase de fe y esa clase de destino. Elías nunca imaginó que la mayor pérdida de su vida sería también el inicio de su verdadero camino. Lo que comenzó como una tragedia incomprensible lo lanzó a un viaje de soledad, traición y caída, pero también a una transformación que él jamás habría buscado por voluntad propia. Porque a veces, aquello que te rompe es exactamente lo que te abre la puerta al propósito que Dios reservó para ti. Elías creció entre campos inmensos, en una hacienda donde cada amanecer llegaba envuelto en el olor a tierra húmeda, el silencio del campo y el sudor del trabajo honrado. Su vida era sencilla, madrugadas frías, manos endurecidas por el esfuerzo y pasos que siempre seguían la sombra de su padre. Don Ramiro no era solo un padre, era su brújula, su refugio, su ejemplo de integridad. Le enseñó a escuchar el lenguaje del viento, a leer los gestos de los animales, a trabajar sin quejarse y a agradecer incluso en los días más duros. Hablaba poco, pero cada una de sus palabras quedaba grabada en el alma de Elías como ley de vida. Vivían en una casita humilde al fondo de la gran hacienda de don Arturo, un patrón justo que trataba a sus trabajadores como a su propia familia. Él y Ramiro compartían una amistad forjada a lo largo de los años, de esas que se nutren con silencios y lealtad. A veces, se sentaban bajo el gran roble a recordar las batallas que la vida les había puesto enfrente, y en sus miradas se reflejaba un respeto mutuo y profundo. Elías había heredado lo mejor de su padre, la humildad, la fortaleza y esa capacidad de enfrentar cada día con una dignidad silenciosa. Mientras muchos jóvenes de su edad soñaban con escapar del pueblo, él encontraba un propósito sagrado en reparar cercas, en cuidar del ganado, en sentir que su vida tenía un sentido claro y firme. Pero no todos veían esa nobleza. Bruno y Mauricio, los hijos de don Arturo, crecieron rodeados de privilegios que les envenenaron el corazón. Para ellos, Elías era apenas un sirviente útil, un recordatorio constante de la virtud que ellos no poseían. Desde niños, le lanzaban burlas que dolían más que los golpes, tierra en las botas, empujones disimulados y miradas cargadas de desprecio que buscaban recordarle su lugar. Elías siempre callaba, aferrándose a las palabras de su padre: quien humilla, hijo, solo revela su propia miseria. Responder con ira es perder antes de empezar. Recuerda que Dios ve lo que otros no ven. Don Arturo intentó corregir la soberbia de sus hijos, pero su orgullo siempre fue más fuerte. Aún así, él admiraba a Elías y lo decía sin reparo: Ramiro, tienes un hijo del que cualquiera estaría orgulloso. Y para Elías, la vida era suficiente así: trabajar junto a su padre, aprender de su sabiduría, compartir el pan y terminar el día con el corazón en paz. Hasta que algo comenzó a cambiar. Un silencio extraño se apoderó de las madrugadas. Los animales estaban inquietos. Elías los sentía en el aire, como si la tierra misma estuviera advirtiendo de una tormenta que nadie podía ver. Ese amanecer llegó distinto. No cantaron los pájaros. Los perros ladraban con nerviosismo y el viento traía un olor a polvo denso. Algo asustó al ganado anoche, murmuró Ramiro, frunciendo el ceño. Caminaron hacia el corral de los toros, y antes de llegar, escucharon el golpe violento del portón. Era el gran toro castaño, el más fuerte de la hacienda, embistiendo la madera con una furia descontrolada, como si escapara de un miedo invisible. La madera crujía, el aire vibraba con cada impacto. Ramiro levantó la mano, una señal para que Elías se quedara atrás. Se acercó al animal con esa calma que lo había acompañado toda su vida, pero ese día el toro no escuchó. Sus ojos estaban encendidos de puro pánico. Entonces,
un último golpe, un crujido seco y definitivo. El portón cedió. El toro salió disparado hacia el patio. Elías retrocedió por instinto. Su padre no. Ramiro se interpuso sin dudarlo un segundo, cubriendo a su hijo con su propio cuerpo. El impacto fue brutal, un sonido sordo que partió el mundo de Elías en dos. El toro siguió de largo, perdido en su terror. Ramiro cayó al suelo como si la vida se le hubiera escapado en un solo suspiro. «Papá. Mírame, por favor», gritó Elías, arrodillándose a su lado, con el alma rota. Ramiro abrió los ojos, buscando la luz en la mirada de su hijo. Levantó una mano temblorosa, la apoyó en su mejilla y susurró sus últimas palabras: «Dios no te abandona. Aunque parezca que está lejos». Y su mirada se apagó para siempre. El grito de Elías cruzó los campos como un lamento que hizo temblar el alba. Los trabajadores corrieron, pero ya era tarde. Don Arturo cayó de rodillas junto al cuerpo de su amigo, de su hermano, sollozando: «No, Ramiro, no». Elías sentía que una parte de su ser se había roto para siempre. El funeral fue humilde, pero desgarrador. Cuando la tierra cayó sobre el ataúd, a Elías le pareció que cada golpe lo enterraba a él también. Al final, don Arturo posó una mano en su hombro, con la voz quebrada por la promesa y el dolor. «Tu padre me pidió que te cuidara, y voy a cumplirlo, hijo. Desde hoy, esta hacienda será tu hogar». Los días siguientes fueron una pesada niebla de dolor. La hacienda, que antes era su refugio, ahora le parecía un lugar enorme, vacío y frío. Cada rincón despertaba un recuerdo que dolía como una herida abierta. Pero en medio de esa oscuridad, resonaba una enseñanza de Ramiro: cuando la vida te golpee, mantén limpio el corazón. Y ese aprendizaje, aunque estaba roto por el dolor, sería la única brújula en el camino que estaba por venir. Fiel a su palabra, don Arturo lo llevó a vivir a la casa principal. Elías permaneció inmóvil frente al cuarto que le habían preparado. Una cama amplia, muebles nuevos, una ventana luminosa. Pero lo que debía sentirse como un gesto de cariño, se convirtió en una punzada de culpa. «Mi padre nunca durmió así», pensó. Se acostó sin quitarse las botas, incapaz de aceptar aquel espacio como suyo. Don Arturo intentaba acompañarlo. Lo invitaba a su mesa, le enseñaba las labores de la hacienda, lo trataba con una mezcla de afecto paternal y un peso de remordimiento. A veces, tocaba su hombro y decía: «Ramiro estaría orgulloso de ti, hijo». Pero esa palabra, hijo, aunque dulce, le dolía. Bruno y Mauricio observaban todo desde lejos, con el veneno de la envidia creciendo en sus corazones. Ver a Elías ocupando un lugar que ellos nunca quisieron compartir despertó en ellos un resentimiento profundo. Sonreían frente a su padre, pero cuando Elías estaba solo, sus miradas se volvían afiladas como cuchillos. Para ellos, él era un intruso, una amenaza a un territorio que creían exclusivamente suyo. Una tarde, mientras ordenaba el taller, escuchó sus voces. «¿Viste cómo papá lo mira?», decía Bruno con desprecio. «Como si fuera su verdadero hijo». Mauricio respondió con una risa amarga: «No lo será jamás. Ese muchacho no pertenece aquí». Aquellas palabras se le clavaron en el pecho. Don Arturo, sin darse cuenta del complot que se tejía a sus espaldas, continuaba enseñándole a Elías, viendo en él al hijo que sus propios muchachos nunca quisieron ser. Y para Bruno y Mauricio, eso era intolerable. Poco a poco, comenzaron a mover piezas en un juego cruel. Comentarios disfrazados de bromas, órdenes innecesarias, frases diseñadas para herir. «No te acostumbres», le dijo Mauricio una mañana. «Los huéspedes nunca se quedan para siempre». Elías guardaba silencio.
Callar se convirtió en su única defensa. Las noches bajo el gran roble se convirtieron en su único consuelo. Miraba las estrellas y repetía las palabras de su padre: la injusticia no vence a quien mantiene limpio el corazón. Pero la sensación de que algo oscuro se acercaba era cada vez más fuerte. Entonces, comenzaron a desaparecer objetos valiosos para don Arturo. Un cuchillo de plata, una pluma antigua, un llavero de su juventud. Al principio, Arturo creyó haberlos perdido, pero la duda comenzó a sembrarse. Ese era el momento que los hermanos esperaban. «Papá», dijo Bruno con falsa preocupación. «No quiero ser injusto, pero últimamente, solo una persona nueva tiene acceso a tu despacho». La insinuación era clara. «No decimos que sea él», añadió Mauricio, «solo que hay que ser cuidadosos». La sombra de la duda comenzó a envenenar el corazón de don Arturo. Su mirada hacia Elías cambió. Ya no era de afecto puro, sino que estaba teñida de una pregunta silenciosa que dolía más que una acusación. Elías sentía que estaba perdiendo un lugar que, en realidad, nunca había sido suyo. Una madrugada, mientras Elías dormía, los hermanos llevaron su plan al límite. Entraron en su cuarto sin hacer ruido. Uno sostenía una linterna, el otro, un objeto envuelto en un paño oscuro. En esa oscuridad silenciosa, estaban sellando su destino. A la mañana siguiente, la casa respiraba una tensión palpable. Don Arturo buscaba algo con desesperación. «El reloj ha desaparecido», dijo con la voz quebrada. «El reloj de mi abuelo». Antes de que Elías pudiera decir nada, Mauricio sentenció: «Papá, creo que es hora de revisar las habitaciones». La frase cayó como una condena. Subieron al cuarto de Elías. Bruno caminó con una seguridad inquietante y, sin esperar, metió la mano en el fondo del armario. Sacó el paño oscuro y lo desenrolló. Allí estaba el reloj de bolsillo. Su brillo metálico iluminó el cuarto de manera cruel. Elías quedó paralizado, sin aire. ¿Cómo llegó eso aquí? Apenas pudo balbucear. Don Arturo se llevó una mano a la boca, sus ojos se llenaron de un dolor profundo, el dolor de la traición. «Papá», susurró Elías, «se lo juro por la memoria de mi padre, yo no fui». «Por favor, Elías», soltó Mauricio con una risa amarga. «¿De verdad crees que alguien te va a creer?» «Usted me conoce, don Arturo», suplicó Elías. «¿Sabe quién fue mi padre?» Arturo cerró los ojos, vencido por la evidencia fabricada. «Quiero creerte, hijo. Pero el reloj está aquí, en tu cuarto». Sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Finalmente, Arturo habló, casi en un susurro: «Elías, debes irte. No quiero hacerte daño, pero ya no puedo confiar en ti». Esa noche, mientras guardaba sus pocas pertenencias, salió de la casa grande, que ahora parecía más oscura que nunca. Antes de cruzar la puerta, murmuró: «Perdóneme, don Arturo. No por lo que creen que hice, sino por no haber podido demostrarle la verdad». Caminó hacia la noche con el corazón hecho pedazos, sin mirar atrás. La puerta se cerró a su espalda con un sonido definitivo. Cruzó el corral donde tantas veces había trabajado con su padre. Cada sombra era un recuerdo. Llegó a la entrada de la hacienda, apoyó una mano en la cerca y las lágrimas escaparon, silenciosas, tercas. Mirando al cielo oscuro, susurró: «No te fallé, papá. Te juro que no te fallé». Caminó sin rumbo por la carretera solitaria, cuando escuchó un crujido detrás de él. Al girarse, vio una figura pequeña entre las sombras, un perro flaco, de pelaje enredado y ojos enormes que reflejaban la misma soledad que él llevaba dentro. «Vete», dijo Elías con cansancio. «No tengo nada para ti». Pero el perro no se movió.
Simplemente lo miró, como si entendiera que esa noche, nadie debía estar solo. Elías suspiró y siguió caminando. El perro lo siguió, tropezando, pero sin despegarse de él. Finalmente, Elías se detuvo. Cuando se agachó y sus miradas se encontraron, vio hambre, miedo y una necesidad tan profunda de compañía que le pareció estar mirando su propio reflejo. El perro apoyó la cabeza en su rodilla, y ese simple gesto derrumbó lo que quedaba de su resistencia. «Está bien», dijo Elías, con la voz rota. «Si tú no tienes a nadie, yo tampoco. Puedes venir conmigo». El animal movió la cola, una alegría tímida pero sincera. «Te llamaré Tobías». Y así, un muchacho con el corazón roto y un perro abandonado, caminaron juntos en la oscuridad, unidos por un dolor que ninguno de los dos eligió. Por primera vez desde la traición, Elías no caminaba solo. Mientras avanzaba, levantó la vista al cielo y rogó: «Si estás ahí, Dios, no me sueltes ahora». Al amanecer, vio una estructura a lo lejos, una casa vieja, consumida por la maleza, con ventanas rotas y el techo hundido. La famosa casa de los espejos, la que todos en el pueblo evitaban por superstición. Pero para Elías, no había sombra más peligrosa que la que llevaba dentro. «Ningún fantasma puede hacerme más daño que los hombres», murmuró. Empujó la puerta y entró. Dentro reinaba el frío y el abandono, pero también un silencio que le trajo una extraña paz. Allí no había acusaciones ni mentiras. «Será nuestro hogar por ahora», le dijo a Tobías. Encontró una habitación menos dañada, limpió el suelo y se acostó. Tobías se acurrucó a su lado. Los primeros días fueron una lucha por sobrevivir. Con el poco dinero que le quedaba, Elías buscaba trabajos ocasionales en el pueblo. La gente lo miraba con desconfianza, pero él solo bajaba la cabeza y trabajaba. Cada moneda que ganaba era para un trozo de pan para él y para Tobías. Una mañana, mientras limpiaba el patio de la casa abandonada, notó un área hundida cubierta por tablas podridas. Al acercarse, un crujido seco, un vacío y un golpe brutal. Cayó en la oscuridad. Había caído en una antigua fosa séptica. Un dolor agudo en la pierna lo dejó inmóvil. «Tobías», gritó. Arriba, el perro ladraba desesperado. Elías intentó trepar, pero las paredes de barro se desmoronaban. El pánico comenzó a ahogarlo. De pronto, Tobías dejó de ladrar y salió corriendo hacia el camino, ladrando con una fuerza que parecía rebotar entre los cerros. Minutos después, que parecieron una eternidad, Elías escuchó voces. «El perro quiere mostrarnos algo». 3 vecinos se asomaron al borde del agujero. «Dios mío, el muchacho está aquí. Busquen una cuerda». Agotado, Elías apenas logró sostenerse, pero entre todos consiguieron sacarlo. Cayó de rodillas, cubierto de barro, temblando. Tobías se lanzó sobre él, lamiéndole la cara. Elías lo abrazó, soltando un llanto contenido por tanto tiempo. «Me salvaste», susurró. Uno de los vecinos, sorprendido, dijo: «Este perro no paró hasta encontrarnos». «No sé qué vio en ti, muchacho, pero está claro que no piensa dejarte solo». Algo cambió ese día. La gente del pueblo dejó de verlo como el ladrón expulsado y empezó a verlo como el joven que había sido salvado por la lealtad de un perro. Poco a poco, comenzaron a ofrecerle pequeños trabajos, reparar una cerca, arreglar una gotera. No era mucho, pero le devolvía a Elías la dignidad de servir, de ser útil. Con lo poco que ganaba, compró herramientas usadas. Cada golpe de martillo en la casa abandonada era una forma de reconstruirse a sí mismo. Reforzó paredes, reparó el techo, rescató el pozo y plantó una pequeña huerta. La casa dejó de ser una ruina y comenzó a tener vida.
Un día, un hacendado respetado llamado don Ricardo escuchó su historia. Fue a buscarlo personalmente. He oído que eres un hombre de trabajo y palabra, le dijo. Necesito a alguien como tú. Don Ricardo no preguntó por su pasado, solo vio carácter y esfuerzo. Con el tiempo y el trabajo duro, Elías ahorró lo suficiente para comprar aquel terreno abandonado que nadie quería. Para él, era el único lugar que lo había recibido cuando el mundo lo expulsó. Los años pasaron. Aquel rancho humilde se convirtió en una de las propiedades más prósperas de la región, no por lujo, sino por trabajo, constancia y fe. Elías se convirtió en un hombre respetado, conocido por su honradez. Tobías envejeció a su lado, siempre fiel. Una tarde, Elías vio un anuncio en el pueblo: la hacienda de don Arturo estaba en subasta. Malas administraciones de Bruno y Mauricio habían llevado a la ruina el legado de su padre. Llegó el día del remate. El salón estaba lleno. Don Arturo estaba sentado adelante, encorvado por la derrota. Bruno y Mauricio se escondían en un rincón, despojados de su soberbia. Elías entró en silencio, con el viejo Tobías a su lado. La subasta comenzó. Nadie ofreció nada. Cuando el rematador estaba por declarar el lote desierto, una voz firme rompió el silencio. Ofrezco esta cantidad. Todos se giraron. Era Elías. No hubo contraofertas. El golpe del martillo selló el destino de la hacienda. Era suya. Elías se acercó a don Arturo, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas y arrepentimiento. Vine a recuperar lo que fue mi hogar, dijo Elías con calma, y a cumplir la promesa que le hice a mi padre, cuidar esta tierra como él me enseñó. Luego, miró a Bruno y Mauricio, no con odio, sino con una serena autoridad. Ustedes perdieron lo que despreciaron. Pero si necesitan trabajo para aprender el valor del esfuerzo, las puertas de la hacienda están abiertas. No como dueños, sino como trabajadores. Quizá así entiendan lo que significa construir en lugar de destruir. Ambos asintieron en un silencio humillante. Al salir del salón, Elías levantó la mirada al cielo. Pensó en su padre, en todo lo perdido y en todo lo ganado. Y en ese instante, entendió con una claridad profunda que la justicia de Dios no siempre llega cuando la exigimos, sino cuando nuestro corazón está listo para recibirla. Comprendió que el dolor no había sido en vano. La traición, la caída, la soledad. Todo había sido parte de un camino que lo había fortalecido, purificado y preparado para ser el hombre que era hoy. Los que humillan, tarde o temprano, aprenden a través de la pérdida. Y los que resisten con un corazón limpio, aunque sufran, al final, vencen. Si esta historia ha tocado tu espíritu, te invito a ser parte de este mensaje de esperanza. Tu simple gesto de dar me gusta a este video o suscribirte al canal no es solo un clic, es una forma de sembrar una semilla de fe en otros corazones que hoy pueden estar pasando por su propio desierto. Ayúdanos a que estas historias de resiliencia y propósito sigan llegando a quienes más las necesitan. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Y que Él bendiga cada paso de tu camino.